Buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Este, en comentarios rápidos, tengo nada más dos comentarios en el chat. Los atiendo ahorita, pues depende si tengo tiempo ahorita a las 9, si no hasta las 12, pero pues no se preocupen de que atiendo, los atiendo. Creo que estadísticamente atiendo a todo el mundo. Segundo, continuamos con los métodos de esta unidad. Este, Ayer veíamos el concepto de vectores propios. Los vectores propios se usan en varias cosas en física, en, en matemáticas. Bueno, la física pues es todo, desde la electrónica, desde la mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, tenemos la matriz original, que es esta. Entonces, queremos sacar sus vectores característicos. Para sacar sus vectores característicos, este, vamos a necesitar un vector guía. El vector guía aquí en este caso es el 1, 0, 0, que digamos que es un vector neutro. ¿Por qué es un vector neutro? Porque al multiplicarse la matriz por el vector, deja la matriz tal cual. Pero bueno, ustedes podrían cambiarle el vector. Recordando sus clases de álgebra lineal, recuerdan que los vectores, ustedes pueden definir diferentes vectores y luego definir si esos vectores son paralelos, son perpendiculares o se intersectan en algún punto. Entonces, pues ustedes definen este vector. Aquí en el ejemplo se les va a definir un vector, como les decía, un vector, identidad. Entonces lo que se hace es, la primera parte que hace el método de CLILUP es multiplicar el vector por la matriz y obviamente pues te va a dar la misma matriz. Luego la matriz se vuelve a multiplicar por sí misma, ¿sí? Es decir, aquí se multiplica el B5 por el renglón columna. Recuerden que la multiplicación de matrices, ¿no? Se multiplica este renglón por esta columna. Y eso es lo que te va a dar este elemento. Es como si obtuviéramos el cuadrado de la matriz. ¿Sí? O sea, la matriz por sí misma, pero obviamente no te va a dar 5 al cuadrado, sino te va a dar el renglón número 1 multiplicado por la columna número 1, el renglón número 2 multiplicado por la columna número 1, el renglón número 3 multiplicado por la columna número 1. Sí. De hecho, en el material este, que tengo aquí, este, en el material, en la práctica número 6, hay una carpeta que no tiene que ver con la materia, pero que les podría servir. Este, Estos son algunas implementaciones en Excel de, de algunas cosas que vieron en álgebra lineal, ¿no? Por ejemplo, la inversa, matrices, multiplicación de matrices, regla de Kramer por cofactores, resta de matrices, suma de matrices, traspuesta de una matriz, que no lo vamos a ver nosotros, o sea, no es parte del curso de métodos numéricos, pero, pero si a ustedes les sirve, o sea, más adelante, pues ahí están las hojas de Excel. Recuerden que esas hojas de Excel siempre es el mismo principio. Verde es la parte que le tienen que cambiar, es donde tienen que meter las matrices o los vectores. Rojo es el proceso y azul es el resultado. Entonces, bueno, aquí el proceso es primero la matriz, luego se saca el cuadrado de la matriz y luego se saca el cubo de la matriz, ¿sí? Y se multiplica por el vector identidad. Ya que tienes eso, ya que tienes el cubo de la matriz, que es este de aquí, se, se este cuadrado que tenemos aquí, que es este de acá, se mezcla con este elemento, que es el primer elemento de aquí, con el primer elemento de aquí y con el vector que tenemos identidad.
¿sí? O sea, tienes el primer elemento cuadrado, el primer elemento de la columna y el vector identidad. Eso se mezcla con el primer elemento de la matriz al cubo. O sea, son los primeros elementos. El primero del cuadrado, el primero de la matriz lineal. Este elemento se pone simplemente el vector identidad. Bueno, el vector que escogimos, porque si escogemos otro vector aquí va a cambiar. Y aquí el vector con el que se multiplica sería la primera columna del vector de la matriz al cubo, ¿sí? O sea, se utilizan los primeros aquí. El primero al cuadrado, el primero al lineal. Este se cambia por el vector que estamos usando de referencia y al final se pone aquí el vector al cubo. Ya que tienes eso, se genera ¿cómo se llama? Un Gauss. En el método de Gauss, pues, como se acordarán, generamos la matriz triangular inferior y generamos los valores. O sea, resolvemos por Gauss. Esto de acá arriba de seleccionar esos vectores, lo que nos van a hacer es, van a generar un sistema de ecuaciones con los valores de las matrices al cuadrado, al cubo, etcétera. Entonces, aquí lo que haces es, con ese sistema, le aplicas el método de Gauss y obtienes estos valores. Aquí me dicen directo C31. Qué raro. Luego, ya que tienes eso, ya que tienes ya que tienes esas soluciones, entonces, por ejemplo, aquí lo que vas a hacer es vas a obtener una función donde vas a tomar los valores que tienes aquí, van a ser los coeficientes de un polinomio. En este caso podemos llamar que el polinomio característico, no sé si recuerdan, el polinomio característico de la matriz, de hecho, dejen ver si lo ponemos por aquí. Sí, de hecho lo pone por aquí. El polinomio característico de la matriz va a ser igual a um, a estos tres elementos. O sea, va a ser x al cubo, porque tenemos una matriz de tres elementos. Y luego va a ser más el valor que voy a poner aquí, más los coeficientes que tenemos acá. Oh, ya. Más, enter, ya. Más este coeficiente que sería es el C29. Ajá. Sería más 29. Sí, puede cambiar, obviamente va a cambiar con respecto a la matriz que ustedes le metan. C29x cuadrada más ya, más C28x, C28 no, C30. Aquí me equivoqué de 30, ajá. Sería menos 18x más C31
constante. Es decir, el polinomio característico, le voy a poner aquí, el polinomio característico, es este. Es x cúbica más 9 x cuadrada más menos 18x más 6. El polinomio característico. Con ese polinomio característico lo vamos a meter a uno, en este caso lo metí al método de posición falsa. ¿Sí? Los límites, pues se supone que yo se los he escogido, realmente no, pues tendríamos que buscarle tendríamos que repetir los procesos de la unidad número 2. Aquí automáticamente le pone la función, porque la función propiamente es el polinomio característico. La función en el límite izquierdo, lo voy a poner aquí, función es el polinomio característico, que se forma precisamente con los, se forma con los coeficientes que obtuvimos del sistema de ecuaciones que resolvimos. Es decir, primero generamos las matrices, luego generamos un sistema de ecuaciones, luego lo resolvemos por Gauss, con los resultados del Gauss, generamos un polinomio característico con esos coeficientes, o sea, estos resultados nos van a generar un polinomio característico que es este de acá. Ese polinomio característico lo metemos a las funciones a los métodos de la segunda unidad. Bueno, aquí se supone que cuando te pone muchos gatitos es porque te da números muy grandes, ¿no? Lo metemos a la segunda unidad y nos dice que la solución es, la primera raíz que encuentra es 2.2942. Ahora, este es el primer valor característico. O sea, ya encontramos el polinomio característico o el eigenvector. Si tú le cambias, o sea, si tú le cambias acá arriba este vector y en lugar de este le pones, por ejemplo, no sé, 0, 1, 0, el vector característico ya no va a ser el mismo. Si se fijan ahora, 9 menos 16.8 ya cambió y 2.4. Entonces, dependiendo de lo que le pongas tú aquí en este vector, es lo que te va a dar como polinomio característico. ¿Sí? Tiene cientos de polinomios, el polinomio característico que tú le vayas a dar de acuerdo a tus valores que tú le des. Bueno, entonces calculas la primera raíz. Ya que calculas la primera raíz, de nuevo, utilizamos división sintética. ¿Recuerdan la división sintética que les dije que es muy fácil de programar? Entonces la división sintética te da esto. Sí. Es decir, del polinomio cúbico te lo degrada y ahora tu polinomio va a ser este de aquí, o sea, este es el coeficiente de x cuadrada, el coeficiente de x y el coeficiente constante, ¿sí? Recuerden, la división sintética lo que te va a hacer es de un polinomio de un determinado grado, por ejemplo, un polinomio de grado 5 te lo va a convertir en un polinomio de grado 4, pero tienes que tener una raíz. Ya que tienes eso, entonces tendrías una cuadrática, ¿sí? Es decir, tienes una. Este es el coeficiente de grado 1, coeficiente de grado 2, perdón. El coeficiente de grado 2, coeficiente de grado 1 y coeficiente constante. El otro se elimina, se vuelve 0. Por lo tanto, ya no tiene sentido, ya no tiene. Ahora, los valores característicos van a ser 6.28 y 0.415. Tenemos tres valores característicos. ¿Por qué? Porque tenemos una matriz de 3x3. Si tuviéramos una de 4x4, una de 10x10, tendríamos 10 valores característicos y tendríamos polinomios pues muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, este simplemente es como un ejemplo. Entonces, los valores característicos son este que encontramos con el método de regla falsa y estos dos que encontramos
aplicando la fórmula de la cuadrática y la división sintética. Entonces, ya que tenemos eso, esos tres valores, se sustituyen en la matriz. Recuerden que existía una matriz donde era lambda menos el valor del valor característico. En este caso, nosotros al sustituir los elementos, ¿sí? Estos son los elementos de la matriz original. Los elementos de la matriz original se mezclan. Bueno, los elementos de la matriz original se dejan tal cual y solamente la diagonal son la que se le resta los valores de los valores característicos que encontramos. Por ejemplo, aquí en este caso es la diagonal y se le van restando los elementos de este valor característico. Recuerden que tenemos 3. Entonces, este proceso es para el primer valor característico. Ya que tienes eso, entonces, lo que haces es, generas con los elementos que tienes aquí, con estos, con este, que es este de aquí, y que es el C70, el C70 es este de aquí. A ver. Es este de acá, perdón. Sí. Lo que haces es, con este elemento y con este elemento de la diagonal, quitas el del medio. Lo que pasa es que vas a generar una serie de valores derivados de la primera matriz. Entonces, lo que haces es, agarras este elemento porque ahorita no vamos a tomar en cuenta este. Y ya con eso agarras el elemento, o sea, y quitas el elemento, la columna central y el renglón central. ¿Sí? Quitas esos dos y te va a y de los elementos del medio que son este y te va a volver a quedar un sistema de ecuaciones. Sí. Entonces, de ese sistema de ecuaciones, bueno, tienes esto, tienes un sistema de 2 por 2. Lo que haces, vuelves a aplicar un Gauss y te dice que el vector característico 1 con el que vas a identificar a esa matriz, con el valor característico que tienes aquí, vas a generar un vector característico, ¿sí? El vector característico es este. Es 0.7391 en X, en Y, sería eso, y sería en Z, eso. Recuerden que, bueno, lo que veíamos en álgebra lineal, ¿no? Defines un vector con 3 elementos, ¿no? Ahora, con el otro vector característico, sale de aquí, de la fórmula cuadrática. Recuerden, encontramos 3 valores característicos. Esos valores característicos, el primero lo encontramos con el método de regla falsa. Pudimos haber utilizado Gauss o pudimos haber utilizado secante o lo que quieran. Eso es a gusto del cliente. Debería de darte lo mismo. Segundo, el segundo lo encontramos a partir de esa primera raíz. Aplicamos la división sintética y generamos una cuadrática. Con esa cuadrática, con la famosa regla de la cuadrática, encontramos otros 2 valores característicos, lo cual tenemos nuestros 3 valores característicos. Este de amarillo con el método de regla falsa, estos 2 con la cuadrática. Ahora, con el primer valor que encontramos en regla falsa, generamos un sistema de ecuaciones de tal manera que al resolver ese sistema de ecuaciones, recuerden que es un sistema de ecuaciones, le voy a borrar esto porque esto es
No es un sistema de 2×2. Te genera estas dos soluciones y esta de aquí lo que te indica es que agarraste los elementos del medio. Si se fijan, es el valor el valor que está aquí en medio significa que quitaste los elementos de la columna del medio y los elementos del renglón del medio. ¿Sale? Entonces, eso es lo que, ¿cómo se llama? Lo que tenemos que entender de aquí. Que este vector característico agarra los valores del sistema de ecuaciones que generaste, quitando los elementos del medio, y ya te da ese valor característico. Ahora, por ejemplo, en este otro valor característico, agarramos los elementos, quitamos la primera columna y quitamos el primer renglón y te da este 3 de aquí, que es este. Agarramos este -5, que es este de acá. Agarras este -1, que es este de aquí. O sea, esta matriz es quitando la primera columna, quitando el primer renglón. Quitando la primera columna y quitando el primer renglón, te queda esto de aquí. Ahora, agarras estos dos elementos de la primera columna, que son estos de aquí, con el signo cambiado. Eso es importante, porque en la otra pueden ver que también fue el signo cambiado. O sea, es este -2 con signo cambiado, -1 con el signo cambiado. Entonces, generas esa nueva matriz. A esa nueva matriz, este es el sistema de ecuaciones, que esto también hay que ponerlo en rojo. Con ese sistema de ecuaciones vuelves a aplicar nuestras queridas Gauss y te resuelve el sistema, te resuelve dos incógnitas. Ahora, el vector, ¿por qué tiene un 1 al principio? Porque nosotros para generar este sistema de ecuaciones quitamos la primera columna y quitamos el primer renglón. Entonces, ese 1 constante que está definido en el vector característico, lo que te va a indicar es qué renglón y qué columna vas a quitar del primer elemento. Luego, eso fue con el valor característico 2, 6.28. Con el último valor característico hacemos exactamente lo mismo. O sea, pero aquí vamos a quitar, por ejemplo, en lugar de ser los renglones del medio y las columnas del medio, pues van a ser las últimas, es decir, el último renglón y la última columna. Cuando hacemos el sistema, si se fijan, este es 4.58, que es de aquí, 2.58, que es esto de acá. ¿Qué quitamos? Pues quitamos el último renglón y quitamos la última columna. Y agarramos los elementos que quedan acá, los que no están en la diagonal. Esto forma este sistema de ecuaciones. Volvemos a utilizar Gauss y este es el último vector característico. ¿Por qué tiene un 1 al final? Pues tiene un 1 al final porque lo que estamos indicando es que el último elemento de la matriz que generamos, el elemento, la última renglón y la última columna, se quitan para generar el sistema de ecuaciones que te permita encontrar esos valores característicos. ¿Sí? Yo entiendo, es engorroso, nadie lo niega, pero aquí, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué es la parte interesante? Primera parte interesante, bueno, una parte interesante. Los métodos numéricos no están aislados. Es decir, si se fijan en este método de Krylov, aquí primero utilizamos multiplicación de matrices, ¿sí? Esto de aquí son puras multiplicaciones de matrices. Segundo, utilizamos el método de Gauss. O sea, esas multiplicaciones de matrices nos permiten generar sistemas de ecuaciones que después se pueden resolver vía Gauss. Luego, ya que resolviste con Gauss, después de esto, utilizas un método que utilizamos en la unidad número 2 para encontrar una raíz. ¿Qué significa? Pues lo que significa es que puedo mezclar. O sea, buena parte de lo que entendemos, o sea, es algo que
que a veces como ingenieros como que no nos dicen o como que no lo percibimos, de que oye, a ver, y si hago esto y si encuentro lo otro, o sea, como les que montaba, muchas veces la matemática teórica te dice, no, pues es que vas a encontrar esto y así como que te queda todo en la nube, ¿no? Pero cuando dices, bueno, pero eso que me enseñaron y lo mezclo con esto y luego con lo otro, me da un resultado más complejo, más interesante y más útil, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo hago la alegoría como con las herramientas. Con las herramientas, tú muchas veces puedes ver una herramienta que no te sirve mucho para una cosa, pero cuando la juntas con otras, dices, ah, pues entonces sí es interesante, ¿eh? Bastante interesante. Entonces, pues yo creo que es algo interesante aquí, o sea, muy importante porque, como les digo, primero, álgebra de matrices, multiplicación. Segundo, método de Gauss. Tercero, posición falsa. Cuarto, utilizamos la no, utilizamos la división sintética. Cinco, utilizamos la cuadrática. Y seis, volvemos a utilizar Gauss. ¿Qué me dice esto también? Ah, pues me dice esto de que el aprendizaje también tiene que ser como una pirámide. O sea, tienes tus bases. O sea, imagínense, visualicen una pirámide donde la base de abajo tiene que tener muchas cosas. O sea, cuando nosotros decía alguien, ¿no? Que el libro de Baldor te daba muchos dolores de cabeza y muchos problemas. Bueno, a mí en realidad yo nunca terminé el Baldor, nunca lo hice. Pero siempre lo poco que lo leí me gustó, ¿no? O sea, porque se me hacía muy interesante y aparte, todo ese montón de cositas que te va enseñando, después dices, ah, es que esto, mira, lo puedo utilizar en esto, más adelante, ¿no? Ahora, suponiendo que no lo vas a utilizar, o sea, póngame en mi caso, yo soy ingeniero en sistemas, ¿no? Entonces, pues yo no uso esto. Bueno, yo nunca lo usé porque era más, aunque era ingeniero en sistemas, pues era más informático. Realmente hacíamos cosas de informática. La única cosa de ingeniero en sistemas que hice alguna vez fue mi tesis, nada más. Todo lo demás fue informática. Entonces, bueno, ¿y entonces para qué me sirve si al final, pues, no, quizás los de mecatrónica sí lo utilizan en física y eso. Pero hay una cosa interesante que yo creo que siempre he apreciado. Cuando hacía programas y todo eso, las habilidades matemáticas, siempre me sirvieron mucho. Por ejemplo, aquí, yo ya no volví a programar, o sea, estas del método de Gauss, lo único que hice fue a lo que yo ya había hecho, lo copié y lo puse aquí. Yo ya no lo volví a programar. La posición falsa, lo mismo. O sea, la posición falsa que ven aquí son las mismas fórmulas, nada más copiadas de de, de lo que hicimos en la segunda unidad. Esto sí lo tuve que hacer, pero también ya lo había hecho de otro curso. Sí. Y lo que se hace aquí es simplemente copiar las fórmulas de lo que se hizo en la unidad número 2. Eso es muy interesante porque lo que te permite hacer es, uno, mucho de esto es pensar de que tienes muchos problemas y no los tratas de resolver todos, resuelve de uno por uno. Nunca te enfoques a resolver un montón de problemas, resuelve uno por uno. Y con lo que resolviste uno, trata de resolver los demás. Y es muy interesante, bien interesante, porque muchas veces funcionamos así, o sea, no funciona mucho así, de que me pongo a pensar, digo, bueno, ¿y esto cómo le hago? Entonces, pues muy fácil, mira, lo que haces es esto, y ya, simplemente, o sea, no hay o reutilizo, yo reutilizo muchas cosas, o sea, este, por ejemplo, ahorita que tuve que entregar un informe, pues ya hay cierto texto que les gusta que venga y hago lo mismo, nada más copio el texto, lo acomodo y ya. Pero vemos la diferencia principal con que nada más copies a lo tonto es de que yo proceso lo que hago, o sea, leo lo que hago y veo qué es y muchas veces cuando copian nada más por copiar, no procesan lo que están haciendo.
aquí es importante que como ingenieros tengan la idea de que utilicemos lo que existe. Y utilizando lo que existe, hola, te puede servir mucho. Sí. Entonces, pues es interesante, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, lo que les comento, mucho de esto te puede servir, o sea, haces primero una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era estudiante, me gustaba, por gusto, realmente era por el gusto, de que ponerle marquitos, o sea, ponerle porque no había ventanas, entonces era texto, puras letras. Entonces le poníamos con letras, con simbolitos, le poníamos así marcos como de ventana a los trabajos, ¿no? A la salida, o sea, que se viera bonita. Entonces me di cuenta de que había una manera de que, bueno, programé de tal forma de que era el mismo programa, nada más que cambiándole los símbolos, pues la ventana podría ser de diferentes tipos, ¿no? O sea, podría ser de línea simple, línea doble, línea punteada, línea así. Entonces, gracias a las matemáticas me di cuenta que eso lo podía usar, reusar. Entonces todos mis programas salían con eso. Entonces ya no lo tenía que programar, lo programé la primera vez y con la primera vez que lo logré, jaló. Y es bien, bien interesante porque es mucho lo que hacemos ahorita. O sea, esto se programó en cursos anteriores y ahorita se está reutilizando. Lo tratamos de mejorar de alguna manera, ¿sale? Pero prácticamente es utilizar lo que ya tienes para un cambio, ¿sale? Entonces, bueno, otro método que también tenemos para obtener vectores propios es el que se conoce como método de potencias. Y se puede entender de la siguiente manera. La matriz original es esta. El vector que nosotros estamos usando es este, un vector identidad. Al multiplicar este por este, pues te da obviamente los mismos valores. Pero aquí en este caso le incorporas, si es la parte interesante, le incorporas el vector identidad y a partir de eso, bueno, generas el cuadrado de esta matriz, es decir, multiplicas este renglón por esta columna, este renglón por esta columna, este renglón por esta columna, y a partir de eso obtienes esto de aquí. ¿Sí? Estos elementos de aquí son los elementos de multiplicar el primer renglón por la última columna. Estos elementos así los formamos. Este es el segundo renglón por la última columna y el último renglón por la última columna. Hay una cosa bien, ah, traten de usar mucho de esto en Excel porque es muy interesante. Cuando tú quieras ver de dónde salió algo, ve la fórmula allá arriba. Sí, por ejemplo, para te va a decir de dónde sale cada cosa. Hay algo que no nos enseñan y que en realidad pues no es algo que nos deberían de enseñar, sino más que todo deberíamos de desarrollar, que es el concepto de ingeniería inversa. Cuando ustedes entren a trabajar, no siempre se van a encontrar la gente buena onda que te diga, oye, ¿cómo se hace esto? O ¿cómo se hizo? ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues te puede tocar de todo tipo de gente, ¿no? Te puede tocar desde gente envidiosa de que, ay, pues es que yo quería, en lugar de darle ese de trabajo a Wendy, yo lo quería para mi hermana, y le voy a hacer la vida de cuadritos para que se vaya y vuelva a quedar libre el puesto y venga mi novio o mi novia, ¿sí? Entonces muchas veces no te explican, ¿sí? Eso te lo vas a encontrar, eso es muy posible. Envidias, etcétera. O simplemente que le caes mal a la gente. Entonces no te van a explicar las cosas o no te las van a explicar bien. Porque recuerden que no en los trabajos no son maestros. Nosotros nos pagan por explicarles a ustedes. Pero en un trabajo no te van a pagar para explicarle. Entonces, es muy importante que tú desarrolles la habilidad de la ingeniería inversa. La ingeniería inversa aquí es muy fácil porque si tú te vas arriba y le pones esto, te puedes dar cuenta de dónde viene cada cosa, ¿no? Como esto de aquí, ¿no? Te dices, esto es la división de este valor sobre sí mismo
pero luego es ese valor sobre ese mismo, y luego ese valor sobre ese mismo, ¿sí? ¿Para qué te sirve esto? Lo que pasa es que, a diferencia de Krylov, el método de potencias es un método iterativo, donde este es el valor inicial, el vector inicial, y esto es la condición de parada. Estos valores que se calculan aquí, ¿sí? Que es dividir los elementos sobre el primer elemento, es lo que se conoce como la condición de parada. Recuerden, la condición de parada es cuando nos detenemos. Nosotros tenemos una condición de parada, de que estas clases se van a detener el 2 de junio, ¿sí? O sea, hasta el 2 de junio tenemos la obligación de venir, de convivir y de aprender, nada más. Entonces es una condición de parada, ¿sí? Recuerden, los métodos iterativos son valores iniciales, que son estos. Segundo, una condición de cambio, que es lo que estamos viendo aquí, el cambio, algo que las cosas hagan que mejoren. Y dos, la condición de parada. Digo, más bien el último elemento, la condición de parada. Yo tengo que saber cuándo me detengo, ¿no? O sea, siguiendo con esas cosas de filosofía, la condición de parada, por ejemplo, de sus papás, en la gran mayoría de los casos, por ejemplo, mis hijos, ya les dije, su condición de parada es terminen las clases, terminen la carrera. Hasta entonces yo me voy a encargar de ustedes. Terminando su carrera, ustedes se mantienen solos y ustedes se arreglan solos. ¿Por qué? Porque es su obligación. Entonces, pues es la condición de parada de ellos, ¿no? O sea, ellos saben que terminando su carrera, se acabó. Ya se acabó la beca papá, ¿sí? Creo que alguien puede decir, no, pero es que yo quiero que mi papi también me pague la maestría y el doctorado. Ojalá que no. Digo, ojalá que no, porque no es justo. O sea, sus papás, considérenlo, los quieren mucho, los han apoyado mucho, pero no abusen de ellos. Entonces tengan una condición de parada donde digan hasta aquí. De hecho, idealmente deberían de ser, pues menos, ¿no? Pero bueno, continuamos con esto. Aquí sacamos el cuadrado de la matriz, ¿se acuerdan? Como les dije, renglón, columna. De hecho, lo pueden ver aquí. Este es el renglón por la columna. Renglón por la columna. Renglón por la columna. Podemos ver este otro, renglón por la columna. Alguien me dice, oiga, ¿y por qué no nos hace todo el desarrollo? ¿Y por qué no vemos cosa por cosa? Porque están a nivel superior, ¿sí? De hecho, cuando estás en maestría, olvídalo, ni siquiera te hacen así explicaciones, o sea, te explican todo muy somero y todo te lo tienes que aventar tú. De hecho, yo a mis alumnos de maestría me acuerdo que les decía, quiero que haga esto, el de esto, quiero que haga en esto y esto. Y ahí está el manual del manejador y háganlo solos. Yo no les digo, ay, es que la instrucción fulana de tal y se ejecuta. No, 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 no. Ya están muy grandecitos, órale. Entonces, por esa razón no se los desarrollo completo. Porque ustedes pueden ver cómo se desarrolla cosa por cosa. De nuevo, aquí son los renglón columna, renglón columna y renglón columna. Podemos ver que siempre es la primera columna, ¿eh? Si se fijan, siempre es la primera columna, porque es precisamente la misma lógica. Ahora, esto es la matriz al cubo, o sea, la matriz normal, la matriz por el vector, la matriz por el vector al cubo y la matriz por el vector a la tercera potencia, y te da esto. ¿Cómo tienes estos? Pues igual, es el 5 sobre el 5 te da 1. Ahora, este te da el 5, el 4 sobre el 5 te da 1. Recordemos que aquí está redondeado, ¿eh? Si ustedes le dicen que te agregue ceros, se fijan, no es un 1, está redondeado. Luego aquí te dice el 5 sobre el 5, el 4 sobre el 5 y el 0 sobre el 5. ¿Vale? Porque 5 es el elemento de condición de parada. Luego,
te dice el 14 sobre el 13. Bueno, sí, el 14 sobre el 13. Bueno, es el 13 sobre el 13 te da 1. Luego es el 14 sobre el 13. Y esto es redondeado, ¿eh? Fíjense que es redondeado. O sea, si yo le digo que me aumenten los decimales, realmente no es 1, sino es un redondeo. Que te muestra. Excel sí lo guarda, ¿eh? Y para las operaciones que vas a tener sí lo guarda. Pero no, no te lo muestra. Ahora, por ejemplo, aquí te dice que es G3 sobre G9. Es decir, divides este sobre este y te da esto de aquí. Luego, vuelves a hacer lo mismo con el valor de la matriz elevada a la cuarta y te da esto. Por eso se llama de potencias, porque es la matriz elevada al cuadrado, la matriz elevada al cubo, la matriz elevada a la cuarta. Y vas generando esto, vas generando este vector, vas generando estos elementos y vas generando este valor. ¿Cuál es tu condición de parada? Tu condición de parada es cuando ese valor ya no cambia, ¿sí? En teoría, por ejemplo, ustedes, cuando los formamos, cada semestre se supone que van cambiando, cada semestre deberían de ser más ingenieros. Pero debería de llegar un momento en que ya la escuela ya no te va a dar más. O sea, aunque tú dures aquí 20 años, pues ya no vas a aprender más. Ya lo demás que tienes que aprender lo tienes que aprender fuera. Entonces, igual, aquí de nuevo se hace exactamente el mismo proceso. Esta columna de aquí es la misma que acá. Y lo que sacas es este vector. Entonces, con este vector, bueno, es que simplemente es una guía. Se fijan, ya no va cambiando prácticamente. Y vas obteniendo el cociente entre este y este. Sí, pero que este de aquí, sí es dividir este entre este. Entonces por eso te da casi a 3, no te da 3. Luego te da dividir este entre este y te da esto. Y luego te da este entre este y te da esto. Si nos fijamos, pues ya son valores muy cercanos al 3, ¿no? Casi todos son 3 ya, o sea, son 2.99, 3.001, 2.999, 3, 2.99, 3, 2.99. Cuando tienes esto, ya no, el método ya no te va a dar un mejor valor. Ya se acabó. Entonces, cualquiera de estos valores ya podría ser el valor que andas buscando. O sea, el resultado del método de potencias es este. Cuando ya este valor ya no cambia mucho, si se fijan prácticamente ya nada más es repetido, ya realmente los valores ya no están cambiando tanto, detienes el método y hasta aquí llega. Bueno, hasta aquí llegué yo, ¿no? Pero sí, obviamente habría que hacer más cosas, pero bueno, hasta lo que vemos nosotros es hasta aquí. El método de potencia se empieza a sacar la enésima potencia de una matriz y va viendo cuando ya no cambia. Si se fijan, entre el 5 y el 2.6 hay un cambio fuerte. Entre el 3.15 y pues hay un cambio más o menos. Pero a partir de aquí, las proporciones que existen ya son casi iguales. Ya, si se fijan de este lado, te quedan estos valores y de este lado ya nada más te quedan nada. O sea, ya no te queda ningún elemento. Entonces, ya no va cambiando, ya simplemente la proporción que hay entre estos elementos es la misma. Por lo tanto, pues ya no tiene caso seguir. Hasta aquí se detiene el método. Sí. Y eso es lo que se te pide nada más. Que cambies los valores de esto y que analices las condiciones de parada. Que vayas viendo cuando en un momento dado el valor que obtienes aquí ya no cambia. Que de hecho es muy común en muchos casos, ¿no? O sea, muchas veces cuando vemos algo ya no cambia, ya... De hecho, muchas veces decimos eso con los viejitos, ¿no? Con los viejitos, no, es que ya está viejito, ya no va a cambiar. Lo cual en realidad no debería de ser. Bueno, una vez me decían,
Lo que identifica a una persona inteligente es su capacidad de cambio. O sea, yo podría tener 80 años y poder seguir cambiando. Claro, también hay que tomar en cuenta las enfermedades mentales, ¿no? O sea, las enfermedades mentales, o sea, ahorita te dice el doctor Zárate, pues en teoría estoy pues, en pleno uso de mis facultades, según yo. Pero puede llegar un momento dado de que llegue a los 60, 70, ojalá que no, 80, y que ya llegue fuera de mis facultades mentales. Entonces, ya ahí ya puede haber un cambio más fuerte. Aquí en este caso, cuando aplicas las potencias y ya no hay cambio, lo dejas así, porque significa que ya básicamente llegaste a un punto de estabilidad. Sí. Lo que podemos aprender en esto es eso, que muchas veces puede llegarse a una estabilidad, lo cual depende de las personas. Para uno puede ser bueno, para otra persona puede ser malo. Eh, Cuando yo entré al tecnológico, entré en el 94. En el 94 trabajaba para servicios escolares. En 95 me fui a servicios, no, trabajaba para centro de cómputo en el 94. En el 95 me fui a servicios escolares. Trabajamos medio 95, todo 96, todo 97, todo 98. Pero en el 98 a mí me pasó algo bien curioso. Me aburrí. O sea, dije, bueno, es que pues hago programas y vamos, o sea, me tocó ir a incluso a apoyar a tecnológicos como el de Sonora, Saltillo, Aguascalientes. O sea, me tocó ir a esos tecnológicos a apoyarlos. Pero me aburrió. Estamos, o sea, me aburrió. Dije, no, pues ya como que... Y cuando me llamó mi antiguo asesor de tesis y me dijo, ¿te quieres venir a trabajar a un centro de investigación? Dije, sí, sí, es más interesante, se me hace algo que cambie esto. Y fue emocionante, o sea, hubo un momento en que dije, ya aquí ya estoy estancado, ya no hago más que lo mismo, entonces ya me aburrí. Y eso posiblemente les toque a ustedes algún día, o sea, estén en un trabajo y digan, pues ya me aburrió. Y sobre todo que tengan la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Digo, yo tuve la posibilidad de cambiarlo. Y pues fue muy interesante, fueron 10 años súper bien, de hecho todavía digo, ay, qué padre. Y dicen, bueno, si estaba así tan padre, ¿por qué se vino, no? Pues la respuesta es, pues también a veces tu familia es importante. De hecho, debe ser lo más importante. Porque algún día tu trabajo se va a ir, algún día vas a dejar tu trabajo, o deberías de dejar tu trabajo, y dedicarte a tu familia, a ti mismo. Entonces, pues hubo un momento en que la familia fue más importante. Hubo otro cambio. Claro, también me pasó lo mismo allá. O sea, hubo un momento dado en que yo me estanqué. Entonces, y bueno, hubo cuestiones familiares que dije, bueno, hay que cambiar. Entonces lo mismo aquí. Mi condición de parada es cuando los valores que tengo aquí en esta última parte se vuelven muy iguales. Cuando se vuelven muy iguales, hay que cambiar. Digo, más bien, hay que detener. Depende de las condiciones, ¿eh? O sea, muchos de ustedes no van a poder renunciar, ¿no? Porque pues, imagínense, si son padres de familia, ya sea mamá o papá, y tu sueldo depende de tus hijos, pues no vas a decir, "Ah, ya me aburrí de mi trabajo, ya me voy", ¿no? Pues no. Obviamente, pues te tienes que aguantar. Entonces, o por lo menos tienes que tratar de buscar alternativas, ¿no? O sea, decir, ok, mi trabajo no me gusta, pero pues hay otras cosas que sí, y lo tratas de compensar. Aquí es cuando se vuelve monótono. La función, el efecto se volvió monótono. ¿Por qué le llamamos monótono? Porque ya los valores son muy pequeños, son casi iguales. Si yo sacara la diferencia que podría sacarla, que sería muy interesante, o sea, si yo me pongo aquí y le pongo sácame la diferencia entre menos este, que aquí es 2.4, así hay diferencias. Pero si le pongo aquí, a ver si le atiné, sí, o le vuelvo a poner la diferencia aquí, y luego la diferencia aquí. Sí, fíjense cómo las diferencias van disminuyendo, es decir, es como una medida de error. Ya la diferencia entre cada punto llega a ser más pequeña. Estamos hablando aquí de milésimas. Aquí ya son 10 milésimas. ¿Sí?
Entonces es interesante porque muchas veces aquí, pues, por ejemplo, es 9 por 10 a la menos 5. Entonces, fíjense cómo, cómo el cambio ya no vas teniendo ningún cambio. Y cuando ya no vas teniendo ningún cambio, paras el proceso. Ah, no, pues sí, obviamente, porque eso ya no se compara con nadie. Sale, cuando ya el proceso es mucho, cuando ya no hay cambio, páralo. Ya no tiene caso. Sale. Pero bueno, esperamos que haya sido interesante para ustedes. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda?